Buenos días, jóvenes estudiantes. Estamos aquí esperando a que los estudiantes se incorporen a la clase. No sé qué es lo que ha sucedido con el ID de la reunión de ayer y hoy, que hola Elizabeth, ¿cómo estás? No sé qué es lo que está ocurriendo con el ID de la reunión a partir de la segunda clase de ayer empezó este problema, no entiendo. Y por más que traté de colocarlo, nada, tengo que sacarlo el mismo día. Vamos a ver si los demás se van incorporando. Todavía faltan unos minutitos. Dime, cuéntame, Elizabeth, ¿qué inconvenientes has tenido con respecto al desarrollo de los problemas? No te veo. Ah, te volviste a salir. Ajá. A ver, dime ¿cómo te ha ido con el desarrollo de los problemas? Sinceramente, profesora, espérese, a ver. Ajá. A ver, ahora sí se escucha. Sí, te escucho perfecto. Vale. Yo la verdad es que no lo he resolvido todos. Comencé con algunos, pero es que son tantas tareas que la verdad me tienen, y yo tengo problemas con el retiro de inclusión. Tengo varias materias que no le he podido incluir, entonces me tienen dando clases en 2 salones, en la mañana, en la tarde, en la noche, estoy así, de aquí para allá, de allá para acá. Pero la verdad es que es tan fácil los problemas, más porque a mí me gusta la materia. O sea, si me pongo, lo hago. Muy bien. ¿Sientes que puedes aprender a través de los problemas? ¿La fibra delictiva las puedes identificar? Sí, pero es que a mí me encanta penal. Quizás por eso yo rápidamente le cojo el hilo. Por eso es que tu enfoque es distinto. Bien. Quizás por eso, porque, por ejemplo, le pregunto a Miriam y ella me dice como que no entiendo, que me estresa, no sé qué, pero a mí no me pasa, porque a mí me gusta la materia. Porque a ti te gusta penal. Entonces, sí, me encantan. Entonces es cuestión del enfoque. Es cuestión del enfoque. Sinceramente pienso que sí, porque es que yo puedo estar, puedo saber totalmente la materia, pero si no me interesa, la verdad es que es difícil aprender y se cierra la mente, entonces es difícil. Sí, es que penal es una materia que no a todo el mundo le gusta. Sí, yo tengo compañeros que me dicen que ¿qué te pasa? Por lo civil, yo no es nada de eso. Sí, penal y procesal son dos materias que a la gente no le gusta mucho. A la gente le gusta más civil, internacional y comercial. Son No, a mí no me gusta nada civil, para nada. las tres materias que a la gente le gusta. Oye, ¿qué le pasa a tus estudiantes y a tus compañeros? Allá viene Giniva. Hola Giniva. Ayer tuvimos un percance con el profesor, quizás por eso gente no quiere entrar. Con un profesor tuvimos un problema. Madeleine, ¿qué le pasó? Se le fue la señal con el profesor. No, un indeseable. Ay, Dios Escribió mío, algo en la clase. entró y dijo una grosería. Sí, No, eso no puede pasar.
Hay que Pero respetar es a que los profesores. él ni siquiera tiene contraseña en sus clases, son libres, así. Ah, Entonces cualquiera pudo entrar. y le dijo 4 tonterías. Ay, qué feo. Bien, ya tenemos 4 estudiantes. Vamos. Recuérdenme, nosotros ya vimos el problema 4, ¿verdad? El de Tsunami Alegre a mí me parece que lo vimos. Ay, a mí me encantó ese. Ese ya lo vimos o no. Sí, profesora. Sí. ¿En cuál quedamos, Geneva? Pablo, Quedamos en el 5. ya lo resolvimos. Vamos para el 6. Resolvimos el 5. Bueno, entonces vamos para el 6. Sí, A ver, ¿quién es Madeleine Sánchez? al 6. 6. Sí, vamos para el 6. Madeleine, ¿quién es? Que me levante la mano. Yo, profesora. A ver, ¿pero quién es? Porque yo no las veo aquí en la... Quiero ver, aunque sea un ratito, no quiero fotos, quiero verla. ¿Quién es? Aquí yo tengo a Geneva, al profesor Pastor, tengo a Andurain, Elizabeth. Ajá. Bien, Madeleine, lea el problema 3 y se va directo. Ustedes están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Están viendo lo que tengo en la pantalla? A ver, Madeleine. Ya va. Va a leer el problema y se va a ir directo al paso 7, que es la estructuración de la pregunta. Sí, espera, que lo estoy buscando. Ajá. El problema 6. Ajá. La señorita Juana, la loca, tiene 13 años de edad y asiste todos los días sábados a la iglesia católica Santa Santa, en un horario de 5 p.m. a 6 p.m., ubicada en la calle Llano Grande de Ciudad Arenosa. Eso lo hace con la finalidad de participar del curso de evangelización cristiana para jóvenes. Al finalizar el curso, la señorita Juana, la loca, siempre se queda para prepararle la cena al sacerdote y este a cambio le paga la suma de 15, pero además el sacerdote de nombre maligno agresivo le dice que para que ella pueda estar más cerca de Dios debe realizar con él algunas demostraciones de afecto y amor puro, como lo son acariciarle los genitales y dejarse tocar los senos y sus genitales también, pero sin tener acceso sexual. Bueno, es que ese caso no lo llegué a resolver, quedé fue en el 5, que era que yo creo que no terminamos de discutir la clase pasada. Y eso ya lo terminamos. Sí. Eso ya lo hicimos. A ver, así, dígame, ¿usted qué fibra delictiva ubica ahí? No lo tiene. Bueno, yo le pongo aquí, pasamos, yo le pongo aquí su calificación. Pasamos para ver Chamapuro, que no pudo hablar la vez pasada por el problema del internet. Chamapuro. Sí, diga. El problema 6, Chamapuro. Sí, con gusto. Deme un segundo. Lo lees y te vas directo, lees el problema y te vas directo a la estructuración de la respuesta. Ok, deme un segundo. Ya lo estoy buscando. Si lo tengo resuelto. Un segundo. Segundo. Ok, un momento. ¿Quién es Jafet Berguido? ¿Es el mismo Héctor? Jafet, en lo que se pone Chamapuro. ¿Quién es Jafet? Ok. A ver, Chamapuro. El problema 6.
El problema 6 consiste en lo siguiente. La señorita Luna, la loca, tiene 13 años de edad y asiste todos los días sábados a la Iglesia Católica Santa Santa en un horario de 5 p.m. a 6 p.m., ubicada en la calle Llano Grande, la ciudad arenosa. Esto lo hace con finalidad de participar del curso de evangelización cristiana para jóvenes. Al finalizar el curso, la señorita Juana la Loca siempre se queda para prepararle la cena al sacerdote y este a cambio le paga la suma de $15, pero además el sacerdote de nombre Maligno Agresivo le indica que para que ella pueda estar más cerca de Dios debe realizar con él algunas demostraciones de afecto y amor puro, como lo son acariciarle los genitales y dejarse tocar los senos y sus genitales también, pero sin tener acceso sexual. Ok, me dice que vaya directamente a al paso 7. Sí, la respuesta. Ajá. Ok. Estructura de la respuesta al problema. En el problema analizado, en párrafos anteriores, plantea la realización de un hecho doloso, mismo que fuese producto de una conducta ilícita por parte del sacerdote maligno agresivo, quien actuó con intenciones de causar un daño. En este caso se incurrió en un delito de libertad individual e integridad sexual, es decir, actuó con dolo según el artículo 27 del Código Penal. En este caso, la actividad por parte del sacerdote acarrea una responsabilidad penal, por tanto, existe un nexo de causalidad en la actuación dolosa y los daños ocasionados según la forma de culpabilidad. Este delito es doloso. Este delito, ay, un momento, se me movió acá. Este delito es doloso. Explicar el que el concurso de delito el caso tiene un concurso de delito ideal porque cada uno de los delitos cometidos constituye concordancia. ¿Pero qué figura delictiva es, Chamapuro? La figura delictiva que tenemos presente, aquí está el delito contra la integridad sexual, o sea, delitos sexuales. Bien, voy a aprovechar la coyuntura de lo que está diciendo Chamapuro. Fíjense. Hay un delito de naturaleza sexual, obviamente, pero recuerde usted que los delitos de naturaleza sexual que están en el título tercero, delitos contra la libertad y la integridad sexual, varios. Si yo señalo delitos contra la libertad y la integridad sexual, pareciera que tuviera violación, que tuviera el capítulo primero que habla de violación y otros delitos sexuales. El capítulo segundo que me habla de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Entonces, no están presentes esos dos capítulos. Yo tengo que individualizar la conducta delictiva. Acuérdense que el título es el nombre de la figura delictiva. Mi nombre es Julia. Ese título le da nombre a la figura delictiva, pero pueden haber muchísimas Julias. Entonces yo me voy a mi apellido, que me puede distinguir. Julia Sáenz. El capítulo es el apellido de la figura delictiva, pero aún así pueden haber muchas Julia Sáenz. Si usted mira por la web, hay cualquier cantidad de Julia Sáenz. Entonces, ¿qué es lo que me va a distinguir a mí? La cédula. Ni siquiera la fecha de nacimiento, porque hay varias Julias que nacieron en diferentes partes del mundo un 25 de abril del 68. La cédula es lo que me va a distinguir a mí. Entonces, ¿qué va a distinguir? ¿Cuál es la cédula de la figura delictiva? El artículo. ¿Qué quiere decir eso, profesora? ¿Qué quiere decir lo que usted me está diciendo? Que cuando yo identifico una figura delictiva, yo tengo que decir el artículo, el capítulo y el título donde se encuentra la figura delictiva y denominarla. Porque a una persona no se le puede procesar
por ejemplo, a ese perverso del sacerdote maligno agresivo, ojalá le dieran pena máxima o pena de muerte. Pero independientemente de eso, como el derecho penal tiene que garantizarle los derechos tanto a la víctima como al victimario, no se puede ir en contra de los principios del derecho penal. Y hay que procesarle por la figura delictiva que llevó a cabo. Quiere decir Sería actos divinosos. que yo la debo identificar. Eso es lo primero. Ahora yo les voy a decir la figura delictiva. 2, insisto, el dolo no es un delito. Está muy bien que hablen de la intención con la cual actuó la gente. El dolo es la forma como el agente realizó los actos idóneos que conforman la conducta ilícita. Y a través de la forma como se realizó los actos idóneos de la conducta ilícita, se va a establecer el nexo causal de la figura delictiva y va a fundamentar el nivel de responsabilidad penal de la gente. Entonces, claro que yo tengo que señalarlo, pero tengo que identificar el nombre de la figura delictiva. Entonces, aquí hay un delito de naturaleza sexual. ¿Qué delito es? Abuso deshonesto. ¿Dónde está el abuso deshonesto? El artículo 174 del Código Penal me maneja el delito de violación carnal. El artículo 177 me maneja la figura de abuso deshonesto. Y el artículo 176 me maneja el delito de estupro. ¿Qué pasa con el abuso deshonesto? Que puede ser tanto en la persona de un mayor de edad como en la persona de un menor de edad. Lo que pasa es que cuando es un menor de edad, hay un agravante específico. Ese abuso deshonesto o acto libidinoso, porque entra en el ámbito de la lujuria, tiene que ver con el manoseo, con el tocamiento que se hace de áreas del cuerpo de la víctima que le hacen sentir incómodo. Por ejemplo, a la mujer que le toca las nalgas, tanto al hombre como a la mujer, que le toquen las nalgas, la entrepierna. A la mujer que le toca en el área de los senos. Incluso para el varón, donde nosotros tenemos el área de los senos, al varón se le llama el área de las tetillas. Yo no puedo pretender darle una caricia a un amigo dándole un pellizco en las tetillas. Eso es un abuso deshonesto. Si se hace que la persona sienta una incomodidad y no lo desee. Igual que usted no va a saludar a una amiga pellizcándole los senos, ni la nalga. Qué cosa tan horrorosa. Aunque usted tenga mucha confianza con su amiga o con su amigo. Está fuera de todo contexto. Entonces, allí, eso es lo que me dice que hay abusos deshonestos. Y aquí me habla, aquí se dan varias situaciones que agravan, que es la persona de un ministro de culto. Él es un ministro de culto. 3, cuando la víctima no hubiera cumplido 14 años, me dice el artículo 177. Y el problema, la niña, Juana la Loca, tiene 13 años de edad. Aquí hay 2 condiciones que agravan el nivel de responsabilidad penal del perverso maligno agresivo. Y no solamente quiero que sepan que en la Iglesia Católica, en la evangélica, en la musulmana, en la judía, en todas las religiones hay este tipo de engendros de Satanás.
Yo les quiero decir que las personas, y se los vengo diciendo desde Penal General, que incurren en delitos de naturaleza sexual, manifiestan un alto grado de peligrosidad, porque este tipo de figuras delictivas, señalan los expertos, presentan una alteración de la personalidad y de aspecto de la psiquis del individuo, porque queremos lograr cosas que van contra natura. Cuando yo digo contra natura, me estoy refiriendo a cosas que se obtienen sin pleito, sin arrebato, sin agresividad. Si usted va a cortejar a una persona, no la va a empellar contra la pared obligándola a que responda a su asedio amoroso. Entonces, eso es a lo que yo me refiero contra natura. Me preguntaron en un salón de clases, profesora, esta figura delictiva de naturaleza sexual solamente puede interponer la acción penal una víctima que sea mujer o un menor de edad. Y yo le señalaba que cualquier persona, un hombre, una mujer, un menor de edad, un adulto mayor, en cualquier tipo de relación, relaciones heterosexuales o relaciones no heterosexuales, se puede, sí, ojo, si cumple con los requisitos del tipo penal. Si no cumple con los requisitos que señala el tipo penal para la conducta ilícita, no se va a poder interponer la acción, porque entonces no hay figura delictiva y es imposible que usted diga que fue víctima. Pero lo puede interponer cualquier persona. Profesora, Dígame, profesor Pastor. profesora, es que yo lo que quería decir es lo siguiente, ¿no? Lo que usted está diciendo está totalmente correcto porque en las leyes que nosotros los educadores tenemos, usted sabe que hay una ley, la ley esa tipifica, como creo que se dice el término correcto, Ajá. de que si una persona es menor de edad hasta los 18 años, entonces ahí, como usted dice, cabe, según lo que me acuerdo, cabía la figura del estupro, como usted bien estaba hablando, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Hasta donde, 18 años. si Sí. es una persona mucho menos de eso, y entonces la persona que creo que, no sé si lo estoy expresando bien, la persona que tiene, digamos, cierta preeminencia, digamos, un pastor evangélico, religioso, un familiar, un docente, ahí tengo entendido que como es un delito serio y grave y ahí el Ministerio de Educación lo condena, creo que la condena se agrava como un tercio más. No sé si estoy equivocado. Claro, claro que se agrava la pena. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay un factor de confianza. Si yo tengo a mi profesora o a mi profesor y yo tengo alguna duda de la materia, o a veces los estudiantes se acercan a los profesores para hacerle consulta. Si usted tiene alguna situación vinculada al área o a la materia que le imparte ese profesor, entonces usted se acerca. ¿Con qué? Con confianza hacia el profesor. Y usted no va a esperar que el profesor venga y lo manosee o le haga una propuesta indecorosa, o si usted va a la oficina del profesor, del director, o a la oficina que tiene el profesor fuera del colegio o de la universidad, usted no va a esperar que el profesor se sobrepase con usted, porque usted va confiado, confiada a atenderse con esa persona. Entonces, por eso es que se agrava la pena.
Por eso es que se considera una condición agravante específica, porque se ha atentado o se ha abusado de la confianza que le siente que tiene la víctima hacia el victimario. ¿Hay alguien que haya puesto otra figura delictiva en ese problema? Distinta a la que acabamos de mencionar, del abuso deshonesto. Profesora, yo Levánteme no... la mano, por favor. Aquí. Ajá, Linda, dígame, y después Ana Almengor. Sígame, Linda. Sí, profesora, yo puse la misma figura, pero tengo una pregunta. Ajá, pregúnteme. En caso tal de que la niña, supongamos pues que por su miedo o timidez de la edad, no diga nada, pero pasan 2, 3 años y confiesa o le dice eso a sus padres, lo que pasó, ¿se podría iniciar un caso después de un cierto tiempo? Muy buena su pregunta, Linda. Yo les voy a pedir que se vayan al artículo 117 del Código Procesal Penal. El artículo, perdón, al artículo 116. Fíjense, el artículo 116 del Código Procesal Penal está en la sección segunda, que habla de la extinción de la acción penal. Esa acción segunda está dentro del capítulo primero que me habla de la acción penal. Dentro del título cuarto, la acción. Allí, la acción, ¿a qué se está refiriendo? La acción se está refiriendo al recurso legal que tiene la persona para interponerlo. La acción penal quiere decir el recurso legal que tiene la persona para interponer ante una autoridad competente cuando dicha persona ha sido víctima de la comisión de una figura delictiva. Eso es acción penal. El recurso que yo, víctima, tengo cuando yo, víctima, tengo para acudir ante la autoridad competente a interponer un recurso y decir, yo he sido víctima de una figura delictiva. Ahora, no lo puedo poner cuando a mí me dé la gana. Hay tiempo para ponerlo. Cuando se transcurre ese tiempo, se denomina prescripción de la acción. Quiere decir que ya ha pasado el tiempo y yo no puedo interponer ninguna acción en beneficio mío y detrimento de la víctima. Ahora, ¿cómo yo sé hasta qué tiempo yo tengo para prescribir esa acción? Eso me lo dice mi Código Procesal Penal en el 116. Y dice, por ejemplo, plazo de prescripción. ¿Qué quiere decir prescripción? Que finalizó el tiempo para hacer algo. Dice, la acción penal prescribe, 1, en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. 2, al vencimiento del plazo de 3 años cuando se trate de delitos sancionados con pena no privativas de libertad. 3, al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública. Y me dice mi último párrafo que no prescriben los delitos de terrorismo, delitos contra la humanidad y la desaparición forzada. En estas 3 figuras delictivas yo puedo interponer la acción hasta 50 años después. Mis tataranietos pueden interponer la acción penal. Entonces, yo me tengo que remitir a ver cuál, dice, en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. ¿Cuál es el delito imputado aquí? Sería abusos deshonestos, ¿verdad?
Entonces, yo me voy a uso de soneto que está en el 117, en el 177, para ver cuál es el máximo de la pena. Y el máximo de la pena aquí sería 3 años o su equivalente en día multa si es un tipo penal básico. Profesora, ¿qué quiere decir tipo penal básico? Que no hay agravantes específicos ni hay una excusa absolutoria. Entonces, como el problema me dice que el perverso era un guía espiritual y que la víctima era una niña que no había cumplido 14 años, quiere decir que hay dos agravantes específicas. Entonces yo me tengo que ir a la parte del párrafo que me habla de la sanción para el delito agravado. ¿Y cuál es el máximo? 6 años de prisión. Entonces, quiere decir que yo tengo 6 años contados a partir del momento en que se realizó el hecho para interponer la acción penal. Si el hecho se realizó hoy, 26 de mayo de 2020, cuente 6 años. En ese tiempo usted tiene para interponer la acción penal. ¿Cuándo empieza a correr el tiempo para interponer la acción penal? A partir del momento en que se llevó a cabo la acción. Ahora, en este tipo de figura delictiva, a medida que pasa el tiempo, eso va en perjuicio de la víctima y en ventaja del victimario, por materia de las pruebas, de las evidencias y recolectar las evidencias. ¿Contestada la pregunta, Linda? ¿Linda? ¿Contestada la pregunta? Profa, se cortó, ¿no? Se cortó, profesor, al final. Contestada la pregunta, fue lo que te Sí, dije. profe. Sí, Bien, profesora. muy bien. El profesor Pastor, el profesor, usted me levantó la mano. No le escucho, profesor Pastor, tiene el micrófono desactivado. Ya, profesora. Ahora sí. Bien, dígame, profesor. Profesora, es que una pregunta. A mí me pasó un caso hace muchísimo atrás de una muchacha que era de mi consejería, ¿no? Y entonces ella me dice que, ella me dice así, profesor, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con un chofer del busito colegial que se está sobrepasando con una muchacha y encima la muchacha era sordomuda. Pues sí. No, y entonces el problema es que ella me lo dice a mí porque me tenía confianza y usted sabe que hay una ley en los docentes que te dice que si el docente sabe de algo y no lo comunica, también le toca una pena, Sí, ¿no? Porque eso es una... así. Bien, ¿qué sucedió? Apenas me dijeron eso, bueno, yo me asusté, ¿no? Porque ella me lo está diciendo a mí y de una vez yo fui y se lo dije al director. Oiga, el tipo del busito vino aquí y que me quería pegar y que me quería demandar. ¿Y entonces? En la escuela dijeron, mira, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú estás loco. Tú no sabes que el profesor tenía que poner en consideración eso. Si es verdad o no es verdad, eso no es problema del profesor. El profesor no te está difamando. Al profesor le dijo eso una estudiante y él solamente cumplió con su deber de notificarlo a la máxima autoridad. Bueno, el asunto fue que el man no sé qué fue, pero no regresó más nunca por ahí. Me quería demandar a mí. Atrevido, pero ¿y lo procesaron, profesor Pastor? ¿Al delincuente ese? ¿Ah? Se le fue el auto. Ajá. Al maleante de ese busito lo procesaron. No sé en qué quedó eso, profesora, porque él se fue y yo no lo vi más. Mire. Pero después la secretaria me dice que hay unos tipos por ahí que lo están buscando y que lo están amenazando, profesor. Ay, de que usted
usted dijo esa cosa que esas no son verdad. Entonces yo le dije que ellos vengan como quieran, porque la estudiante me lo dijo a mí. Yo no estoy difamando a nadie. Ella me está diciendo una cosa y entonces vino del IPE, porque usted sabe, las personas estas que tienen la discapacidad, que no hablan y no oyen, usted sabe que necesita el lenguaje de señas y esas cosas, ¿no? Sí, el braille. Ajá. Bien. Entonces vino una profesora que habla así y entonces la profesora le preguntó por medio del lenguaje de señas, entonces la muchacha le estaba diciendo que eso era cierto. Ay, qué barbaridad. Miren, ahora, aprovechando lo que dijo el profesor, el artículo 189, allí señala la obligación de que se denuncie el quien tenga conocimiento de esta figura delictiva en la cual está involucrado un menor, si es un docente o cualquier persona, debe denunciarlo solo con la sospecha que tenga. Y si luego de realizar la investigación se dan cuenta que no, que esto fue una mala interpretación del comportamiento de la gente, quien denunció queda exento de responsabilidad penal. Eso está en el artículo 189. Aún cuando aquí señale en este capítulo, y en ese capítulo se habla de la corrupción de personas menores de edad, esto hace referencia o se aplica en la práctica tanto para cualquier, delitos de connotaciones sexuales en la cual esté involucrado una persona menor de edad. Así es que un docente tiene inmediatamente que poner en autos al director y a través del director a la autoridad competente y registrarlo. Si ya la autoridad no hace nada, si los padres del menor no hacen nada, ya ese es el problema de la autoridad y de los padres del menor. Usted cumplió con su compromiso, con su obligación de denunciar la comisión de esa figura delictiva. Profesora. Ajá, levántame la mano. ¿Quién habló? Linda. ¿Quién habló? Por eso necesito que me levante la mano, porque así yo le doy la... Ay, perdón. Antes Ana me pidió la palabra y después Patricia Verana, discúlpame, hija. No se preocupe, profesora. Quería saber si a este delito podríamos añadir la corrupción de menores de edad, que está en el capítulo 2, corrupción de menores de edad, explotación sexual comercial, otras conductas, capítulo 1, violación y otros delitos sexuales, título 3, delito contra la libertad e integridad sexual, el artículo 179, ya que en el numeral 1, 2 y 4, pues hace referencia a agravantes del caso, del problema planteado. Pues. Ajá, dice, quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años, haciéndola participar o presenciar comportamiento de naturaleza sexual. Participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual. Aquí pudiésemos nosotros en principio pensar que hay una corrupción de personas menores de edad porque, bueno, ella participa en el manoseo desde el punto de vista de la víctima. Sin embargo, resulta que hay un tipo penal específico para ese manoseo, que es el delito de abusos deshonestos. Yo no voy a decirte que está mal, porque todavía se arropa bajo los delitos de naturaleza sexual. Yo no lo pondría, porque hay un tipo penal específico. Y acuérdense de los principios
cuando hubiese entonces un concurso de delitos o cuando hubiese un concurso de leyes. Me tengo que ir por el principio de especialidad. O en este caso, si fueran las dos figuras delictivas, por un principio de consunción o absorción. Aquí pudiéramos hablar de concursos reales, no de un concurso ideal. Sin embargo, ya hay un tipo penal específico para esa figura delictiva, que es el delito de abuso deshonesto o actos libidinos. Recuerde lo que yo le digo. Si usted es abogado acusador, usted tendrá que poner la mayor cantidad de figuras delictivas que usted encuentre, porque al final quien decide es el juez. Si usted es el representante del victimario, usted tendrá que tratar de echar por tierra las figuras delictivas, porque lo que usted quiere es eximir de responsabilidad penal a su cliente. Sin embargo, Anita, aun cuando está todavía dentro de la gama de los delitos de naturaleza sexual y que pudiera decirse que una joven, una niña de 12 años, que tiene confianza en su guía espiritual, puede esto confundirla para tratar de afincar lo que es el delito de corrupción de menores. Eso sería una opción. Sin embargo, no hay que perder de vista que ya hay un tipo penal específico que es el delito de abuso deshonesto. ¿Estamos claros? Bien. Patricia, muchas gracias. vamos al problema 7. A ver, Patricia, que me levantaste la mano. ¿Le digo el problema 7 o la pregunta que le tenía? La pregunta que me tenías. Y de paso dices el 7. A ver. Ok. Cuando usted mencionaba sobre el artículo 189, en cuanto a todo el conocimiento, si la persona tuviese conocimiento. Patricia, quiero verte. Ok. Ajá. Si la persona tuviera conocimiento y efectúa entonces la denuncia y todo esto, pero específicamente en la última línea que dice, salvo los casos de denuncia manifiestamente falso. Esto se le aplicaría entonces el artículo 194, que menciona que quien atribuye falsamente a una persona la comisión de un hecho punible, entonces se le sanciona a esa persona con 90 a 180 días multa. No, allí no hay un delito de calumnia, ahí hay un delito contra la administración de justicia, hay calumnia judicial. Nos vamos a los delitos contra la administración de justicia, los artículos que van del 382 al 384, capítulo primero del título 12, delitos contra la administración de justicia. Aquí está, simulación de hechos y calumnia en actuaciones judiciales. El artículo 382 habla de simulación de hecho punible. El artículo 383 habla también, el artículo 383 habla de la simulación de hecho punible. El artículo 382 y 384 habla de calumnias en actuaciones judiciales. El 383 me habla del delito de simulación de hecho punible. Y el artículo 382 y 384 me hablan de la calumnia en actuaciones judiciales. Dice, quien denuncie ante la autoridad la comisión de un hecho a sabiendas de que no se ha cometido o simule prueba. El 384 dice, quien denuncie o querella ante la autoridad a otra persona de la comisión de un delito a sabiendas que es inocente. Eso en el caso de que la persona sepa, por ejemplo, el ejemplo que puso el profesor Pastor, que ocurrió en el colegio donde él daba clases, que el profesor Pastor tuviese un problema personal con ese conductor de bus e inventa todo eso. Allí es donde se le aplica este tipo de sanción.
¿Estamos claros? Sí, profesora. Bien. Entonces, la otra calumnia a la que tú señalabas de los delitos contra el honor es cuando la persona no va ante la autoridad a decir, Patricia está involucrada en blanqueo de capitales. Si yo voy ante la autoridad y te acuso de que tú estás involucrada en blanqueo de capitales, incurro en calumnia y actuaciones judiciales, porque yo estoy yendo allá, estoy presentando una denuncia. Pero si yo vengo y digo en una entrevista, la abogada Patricia defiende a personas que están involucradas en blanqueo de capitales porque ella es quien les blanquea el dinero, ella es quien le lava el dinero. Y eso es mentira, porque si es verdad, yo estoy exenta de responsabilidad penal, y eso es mentira, entonces yo te estoy calumniando. ¿Sí? Ahora vamos con el problema 7. ¿Contestado, Patricia, la pregunta? Sí, profesora. Bien, vamos con el problema 7. Léelo y me dices tu respuesta. Ok, hago lectura. El señor Montaña Rocosa es propietario de una empresa de modelaje de nombre Jóvenes Valiosos, con sede en Panamá y agencias afiliales amigas en algunos países americanos tales como Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Brasil, que promueve jóvenes, talentos de ambos sexos con edades que oscilan entre 15 y 18 años. La empresa en mención ha elaborado en conjunto con los jóvenes una especie de portafolio fotográfico, mismo que contempla fotografías de los jóvenes en diferentes ángulos y posiciones. Cada foto muestra al cuerpo al desnudo de los jóvenes. La explicación que le da este empresario a los jóvenes para que se dejen fotografiar al desnudo es que solamente así las grandes casas de moda podrán saber si en realidad le pueden servir o no para ser el emblema de sus pasarelas. El portafolio de fotos es colgado en la web y para accesar a él se debe contar con un código de acceso por el cual se debe pagar la suma de $1,000 mensuales. De igual manera, cualquiera que intente accesar sin hacer el pago antes señalado, se encontrará con un portafolio de fotografías exclusivamente de diseños de ropa en diferentes temporadas y de diseñadores nuevos. Estos jóvenes están participando de esta actividad sin el permiso de sus padres. Por otra parte, cuando algún comprador los señala, el señor Montaña Rocosa les indica que un famoso diseñador está interesado en que modele en el lanzamiento de su próxima colección, que se le pagará los gastos de viaje, hospedaje y la cantidad de $10,000 por su trabajo. Sin embargo, cuando el joven llega al país donde supuestamente va a modelar, se le retiran todos los documentos de identificación, como por ejemplo, pasaportes, entre otros. Pero lo más escabroso es que estos jóvenes pasarán a prestar servicios de carácter sexual a las personas que se les seleccionan por internet. Bien. Estructura del problema. No, yo quiero la respuesta, que me diga la figura delictiva, porque no escuché el nombre de la figura delictiva. La estructura de tu respuesta. ¿Tú leíste la estructura de tu respuesta? Sí. ¿Pero cuál es la figura delictiva? Sí, hay una figura del... Vuelve y lee el nombre, vuelve y lee tu respuesta. Ok, estaba leyendo, profesora, el problema. Ajá, ¿y tu respuesta? Bueno, voy a la respuesta. Ok. ¿Qué es el paso 7? El paso 7 es la respuesta. Ok. Léela. En el problema planteado en el párrafo previo, se ha realizado una conducta ilícita por parte del señor Montaña Rocosa, quien, causando daño y obteniendo lucro del mismo, incurre en el delito de libertad individual e integridad sexual.
En los capítulos específicamente contra la libertad e integridad sexual, priva la libertad de los jóvenes con agravante de siendo menores de edad y explotando comercialmente sexual de ellos. Pero, ajá, ¿terminaste? No. Ok. La conducta ilícita del señor Montaña Rocosa viene siendo dolo, ya que actuó con intención en el mismo. Y por consecuente conlleva una responsabilidad penal. Ya. A ver, muchachos, vuelvo a lo mismo. Dolo no es una, ya te doy la palabra, Giniva. Dolo no es una figura delictiva. Dolo es la forma como se realizan los actos idóneos de esa figura delictiva. El dolo me lo presenta, es una tipicidad subjetiva que me plantea mi tipo penal, la forma como se llevaron a cabo los actos idóneos. Es decir, si ese agente actuó con la intención de realizar a cabo la acción ilícita, más no es la figura delictiva. La figura delictiva tiene un nombre propio, se identifica con el artículo, el nombre del capítulo, el nombre del título. Giniva, tú me querías decir algo antes de que yo me adelantara con el nombre de la figura delictiva y después Débora. A ver, Giniva. Quería aportar a la figura delictiva, ¿se puede? Ajá, sí, te di la palabra. Y después de Giniva va Débora. Ajá. Bueno, aquí identificando las figuras delictivas en el libro segundo, título tercero, capítulo 2, corrupción de menores, explotación sexual y otras conductas, artículos 179, numeral 3 y 4, artículo 180, numeral 1 y 4, artículo 182, artículo 186, artículo 187. Título quinto, delitos contra el orden familiar y el Estado civil, capítulo tercero, artículo 207, y el libro segundo, título segundo, delitos contra la libertad, artículo 157. Aquí hubo un concurso de delitos. Pero explícame qué había en el problema que a ti te dijo que había un artículo 207. ¿Qué había? ¿Qué había? Delitos contra el orden familiar y el Estado civil. El artículo 207 dice: quien venda, ofrezca o entregue, transfiera, acepte a un niño, adolescente a cambio de remuneración. El problema dice que él mandaba a los niños, por otra parte, el caso lo dice. Habían compradores y que los mandaba al exterior. Ajá, fíjense, quiero hacer una aclaración aquí con esta figura delictiva. Este tráfico de personas menores de edad que contempla el artículo 207, capítulo tercero del título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil del libro segundo, hace referencia a personas que venden los niños no con connotaciones sexuales, sino puede que una pareja les encargue un bebé o un niño menor de edad para ellos criarlo, y ya sea que la persona que coloca al niño lo hace con anuencia de los padres o lo secuestra para entregárselo a otra persona. A eso hace referencia el artículo 207. Pero aquí hay connotaciones sexuales y claro que hay un tráfico. Hay una trata de personas. Y hay un agravante porque esas personas son menores de edad.
hay un delito contra la humanidad, que está en el título 15. El título 15 de nuestro Código Penal está la trata de personas, que van del artículo 456A al 456E. Hay un numeral 1 que habla específicamente del menor de edad. Y aquí habla de quien promueva, dirija, organice, financie, publicite, invite o gestione por cualquier medio de comunicación individual o de masas. Y sigue señalando. Y la pena será de 20 a 30 años. El numeral 1. La víctima sea una persona menor de edad o se encuentra en estado de vulnerabilidad. Aquí es la víctima es menor de edad. Numeral 2. Dice, la víctima sea utilizada en actos de exhibicionismo a través de medios fotográficos, filmadoras y grabaciones obscenas. Antes, algunos códigos señalan, tienen aquí, otros lo han obviado porque ya se derogó, pero antes esa trata de personas estaba en el artículo 181 que fue derogado, porque la trata de personas antes estaba en los delitos contra la libertad sexual, contra la integridad y la libertad sexual. Porque la trata de personas, que antes se llamaba trata de blancas, pero decían que era una connotación discriminadora desde el punto de vista racial, y se le llama trata de personas, estaba en este título. Y ahora, a partir del 2011, lo ponen como un delito contra la humanidad. Yo siento que debió seguir siendo un delito de naturaleza sexual, aun cuando estando en el delito contra la humanidad, sigue siendo de naturaleza sexual. Lo que pasa es que en lo que se beneficia es que es un delito que no prescribe. Acuérdense cuando Linda me hizo la pregunta de hasta cuándo puede una víctima de abuso deshonesto interponer una acción penal, y yo lo utilicé para la explicación general. Entonces, ahí ya no prescribiría la acción. Débora, ¿eso está claro, Geneva? Sí, profesora. Bien. Débora, ¿qué tienes para aportar para yo finalizar la figura delictiva? Débora Valdés. Ok, profesora, para hacer referencia a la figura delictiva del caso 7, yo encontré el artículo 187 del segundo libro del Código Penal. No es el 187, perdón, el 181. En el numeral 3, donde dice que el hecho sea ejecutado por medio... No puede ser, Reina Linda, porque fue derogado. Ahí estaba la trata de personas. Ah, ok. ¿Qué año es tu código? ¿De qué año es tu código? Profesora, ¿cuál es mi respuesta? Edición 2019, dice. 19, bótalo. A ver. ¿Puedo dar mi respuesta? Tienes que marcarme la mano, porque si me empiezan a gritar todas, no puedo ver y no marco. De todas formas, yo te pongo que concluiste, Débora, o todavía tenías algo que aportar. Solo eso. Bien, acuérdate que eso yo lo acabo de mencionar cuando le estaba comentando a Geneva sobre por qué era trata de personas en vez de tráfico de menores. Porque aquí en ese tráfico de menores, ella mencionaba delitos contra el orden jurídico familiar. Aquí se está salvaguardando en la familia que el menor sepa de dónde proviene.
Por eso no hay connotaciones sexuales. Bien. A ver, pero igual yo te pongo tu ganchito, Débora, porque lo que quiero es que participe. Michelle Santamaría, y ya dilucido esta situación. A ver, Michelle. Profesora, yo, para mi concepto, pues, yo enmarqué el problema ya te vi ahí. en el artículo 184. Quien fabrique, elabore por cualquier medio, produzca material pornográfico, lo ofrezca, comercio, exhiba, publique, publicite, difunda o distribuya, por internet o cualquier medio masivo de comunicación. Porque en el problema habla de eso exactamente. Entonces, el artículo habla de que a varias personas menores le den actividad de carácter sexual, sean reales o simuladas. También, en el artículo 186 dice, quien pague o prometa pagar en dinero en especie o gratifique a una persona que ha cumplido 14 años y sea menor de 18 o a una tercera persona para realizar actos sexuales con aquella, esto va más, es con la persona que paga para que el señor Montaño esto le lleve a los menores de edad. Bien, creo yo que ese artículo va más con eso. Y en el, perdón, continúa. 450, ajá. ¿Puedo continuar? Y en el 456A que usted mencionó, yo pienso que va con el numeral 3, porque en el problema dice que a los chicos les retienen los documentos. Ajá. ¿Qué más? Eso es lo que yo tengo marcado como mi respuesta. Bien. Casey, ¿qué querías decir que no habías hablado? Patricia. Sí, profesora, yo tenía una consulta. En este caso no se puede dar también un delito por falsificación de documentos, porque, o sea, por lo que leí ya, un segundo. Sería por el 367A del capítulo primero, falsificación de documentos en general, título 11, delitos contra la fe pública. Porque primero, o sea, eran menores de edad y él cómo le retuvo los pasaportes. Y de igual manera, eran menores de edad y ellos tenían que tener autorización de los padres para poder sacarlos del país. Así que me parecería que hubiera un delito de falsificación de documentos de la autorización para sacar a los menores. Ajá. No sé. Claro que sí, pero acuérdense, volvemos a los principios. Y yo le recomiendo, cuando usted está describiendo, cuando usted está analizando un problema, escriba toda la figura delictiva que usted piense. Toda. En ese momento no diga, ay, esto es descabellado. No. Todo lo que usted piense que puede ser respuesta a un problema. Imagínese que cada uno de esos problemas sea un caso, un crítico que usted tenga. Entonces, escriba todo lo que usted considere. Después, usted va a decantar. ¿Decantar qué quiere decir? Yo voy a desechar y voy a dejar aquel que sí reúne las características, aquel que no reúne las características. Mire. Patricia, ya no te voy a dar la palabra porque ya participaste y para que me queden, me gusta que todos los... No, es que se había quedado activado lo de manito. Ah, lo de la manito. Bien, mire. Vamos con los delitos que están desde el 179 al 191. Esos son corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Mala denominación por parte de los legisladores. Porque los tipos penales, los códigos penales, las leyes penales, no deben dejar abierto absolutamente nada. Deben identificar cada figura delictiva. Por eso es que me encanta el Código Federal Mexicano, el Código Penal Federal Mexicano. No importa si el código tiene 1000 artículos o 1.000.000 de artículos. Cada conducta debe estar debidamente definida, denominada. Eso es en realidad principio de legalidad. Pero si yo pongo y otros, en ese y otros puedo poner lo que me da la gana.
El artículo 179 me habla de la corrupción de personas. Profesora, no sé si nos escucha, pero se le cortó, se le escucha hasta debidamente. Y de ahí. Debidamente tipificados. Debidamente tipificados. Entonces, porque si no, si usted pone y otros, usted abre el compás a la interpretación que no se quiere en materia penal y vulneraríamos lo que es el principio de legalidad. El artículo 179, para que escriba ahí, es corrupción de personas menores de edad. El artículo 180 me habla de la explotación sexual comercial, el delito de explotación sexual comercial. El artículo 182 me habla del chulo o proxeneta, es el artículo 182, que está tipificada la persona del chulo o proxeneta. Los artículos que van del 184 al 188, todos constituyen pornografía, el delito de pornografía, y cada uno de esos artículos conforman una forma de incurrir en el delito de pornografía. Bien, ¿qué pasa en este problema? En este problema hay varias figuras delictivas. En este problema hay pornografía, delito de pornografía. En este problema hay trata de personas. En este problema hay delitos contra la libertad individual. ¿Qué pasa aquí con el delito contra la libertad individual? Profesora, ¿por qué delito contra la libertad individual? Y no nos vamos al delito de falsificación de documentos. ¿O por qué, profesora, si ya trata de personas, hay un numeral que habla específicamente de sustracción o retención de pasaportes, documentos migratorios o de identificación personal por lo siguiente, por lo que ustedes mismos señalaron? Para que un menor de edad obtenga un pasaporte, tiene que ir con el mayor de edad del cual él es un responsable de ese mayor de edad, quien tiene su custodia, su guarda y crianza, su representación legal. Y en este caso, ¿eso ocurrió? Eso no ocurrió, porque mi problema me está diciendo que ellos se van sin el consentimiento de los padres y ellos sacan un pasaporte para salir de ahí. ¿Me estoy explicando? Entonces, quiere decir que esa documentación que ellos presentaron es falsa, porque si no, en aduana, cuando uno pasa para ir al gate, que es una aduana, que es una migración, un counter de migración, y usted va con un menor, le preguntan, ¿usted qué es del menor? Si es un solo papá, ese papá tiene que presentarle la autorización notariada del papá que no está. Si son los dos padres, no hay ningún problema y uno presenta la cédula de identidad personal del menor, la cédula infantil y la cédula de ambos padres. Pero si yo no soy la mamá, ni soy el papá, y estoy sacando a un menor, quiere decir que ese pasaporte le está diciendo que él es un mayor de edad. Entonces es un pasaporte falso. ¿Qué me dice mi delito contra la libertad? El artículo
Recuérdenme el artículo, delito contra la libertad, es el artículo que habla de aquel que tenga, aquí el 157, el artículo 157 me dice, el que retenga, ya sea real o falsificado, retenga o posea pasaporte u otro documento público de identificación, ya sea real o falsificado, que pertenezca a la persona contratada para prestar un servicio. ¿Se fijan? Aquí está el tipo penal específico de esa figura delictiva. Hay un pasaporte en que está falsificado. Aunque sea un pasaporte falsificado, aunque sea un pasaporte alterado, y lo retienen, cometen un delito contra la libertad individual. Además del delito contra la libertad individual, hay un delito de trata de personas. Está el delito de trata de personas. Está el delito de pornografía. Y hay quien pueda poner un delito de explotación sexual comercial. Quiere decir que aquí hay un concurso material del delito. Y en ese concurso material del delito, el juez determinará por cuál de esos delitos, o en atención a esos delitos, va a establecer la pena. La figura delictiva más grave, y que si usted es abogado litigante de esa persona, debe irse por allí, es el delito de trata de personas en modalidad agravada, porque ese delito no prescribe. Ahora, recuerde lo que siempre le digo, usted pondrá la cantidad de figura delictiva dependiendo de qué es lo que le favorezca. Si usted es representante legal de la víctima o representante legal del victimario. En conclusión, profesora, ¿cuál es la figura delictiva? Las que le acabo de mencionar. Si usted señaló algunas de las que le acabo de mencionar, mismo 2 de ellas, y esto fuera un examen, usted tendría el puntaje completo dentro de esa gama. Si usted no mencionó ninguno dentro de esa gama, entonces allí tenemos un conflicto de opiniones entre usted y mi persona. Michelle, ¿qué me quería usted decir? Que me levantó la manito, y después Olga. Profesora, yo tengo una consulta. Cuando usted menciona lo de la falsificación del pasaporte, obviamente el pasaporte se saca antes de viajar. En el caso de que sea un pasaporte que los papás le sacaron por X días, o sea, el pasaporte no es lo falso, no que el menor cuenta con su pasaporte, lo sustrajo de la gaveta, por decirle algo. Ajá. Entonces, yo me iría a otra clase de delitos, que sería delitos contra la fe pública. Porque la falsificación del documento sería la autorización del padre para sacar al menor del país. Pero si mi problema dijera, acuérdese que el problema es su expediente. Ajá. Está muy bien lo que dice Michelle. Si el problema dijera que presentaron una autorización de los padres. Pero es que el problema no me dice pasaporte falso. No, no importa, pero le está diciendo que ellos no se fueron con la autorización de sus padres. Quiere decir que para ellos pasar por el aeropuerto y que no hubieran sido detenidos por el aeropuerto, ellos tuvieron que pasar con pasaportes de mayor de edad. Ah, ok. O eso, o falsificaron la autorización de los padres. La autorización de los padres. Pero mi problema no me habla de eso. De que obtuvieron la falsificación de los padres. Ahora, si hubiesen obtenido el pasaporte, hubiese sido real, y la autorización es falsa, hay una
falsificación de documentos en general, que habría que ver si es una falsificación de fondo o una falsificación de forma o de las dos. La falsificación de fondo es la ideológica, cumplo con todos los otros requisitos. La persona que me la tenía que expedir es la idónea para expedirlo, pero lo que dice el documento no es cierto. O que puede ser de fondo y forma, en el sentido en que ni siquiera el que la expidió era idóneo y menos el contenido. ¿Estás clara, Michelle? Sí, profesora, gracias. Bien. Una recomendación cuando ustedes den el ejercicio de la profesión. Ustedes representen la víctima, traten de ubicar la figura delictiva, váyanse por la que tenga la pena más alta. Siempre. El delito más grave. Eso no quiere decir que usted no va a buscar todas las demás hierbas aromáticas. Mire que aquí todo depende de a quién usted represente. Profesor, aquí estamos faltando a la ética. No estamos faltando a la ética. Se falta a la ética y se comete un delito si usted inventa evidencias. Pero usted, desde su punto de vista, usted puede ver esa figura delictiva. Por ejemplo, cuando Giniva nos habló, Giniva, ¿todavía estás por aquí? No, yo creo que ya a Giniva le falló la conexión. Cuando Giniva nos hablaba del delito contra el orden familiar, bueno, ese era su punto de vista. Y ella puede en un recurso sustentarlo a que el juez diga, en el caso el juez sería yo, la profesora, no por estas y tales razones, esos son otros 500 pesos. Pero ella como abogada litigante está en su derecho de exponer y sustentar su opinión. A ver, Olga, yo quiero escucharte. ¿Qué me ibas a decir? Sí, profesora. No sé si lo tomaría como una consulta o un aporte a lo que se está desarrollando. Quiero verte. Sí, en el... Quiero verte. ¿Qué está la figura en negro? Quiero verte. Ya, ahora sí. Ajá, dime, Olga. En el caso de que la persona conociese a los padres de los menores y esa persona pide a los padres que se les firme un permiso para salir del país, ellos se los autorizan, pero no saben de repente qué trasfondo hay de esa persona o con qué intención se los lleva del país. Pues él puede decir que es para una intención de una expulsión de escuela, ya siendo que son menores de edad, ¿verdad? Y él se los lleva es con otra intención, y cuando llegan a ese lugar de destino, él les quita los pasaportes y todo a los niños. Y él va con la intención de explotarlos sexualmente. Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa ahí? Ahí hasta los papás tienen responsabilidad penal. ¿Cómo es posible que usted va a autorizar a un extraño a que saque a su hijo del país? ¿Para que vaya a ser modelo de qué? ¿A dónde? Voy con mi hijo en todo caso. Fíjese que esa pregunta que ha hecho Reina, la respuesta entonces, profesora, él también tendría responsabilidad penal. Acuérdese que en la responsabilidad penal yo la puedo tener porque tengo la intención de cometer el hecho punible, o no tenía la intención de cometer el hecho punible y por boba, por tonta, por inobservancia del deber de cuidado, por falta de experiencia, cometo el delito. Mire, imagínense ustedes, para ponerle más elementos a esa conducta, imagínense que el papá que haya autorizado, o sea, el que tenga la guarda y crianza, la que se le dio la guarda y crianza, o que estén en pleito. Usted se imagina, eso es como un boomerang y eso le facilitaría al otro progenitor. Le daría elementos de juicio para arrebatarle la guarda y crianza al padre que otorgó ese permiso.
Mire lo que dice el artículo 202 del Código Penal. El artículo 202 del Código Penal está dentro del capítulo segundo, que habla del maltrato del niño, niña o adolescente, dentro del título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, perdón. Ese capítulo 2 contempla el delito de maltrato del niño, niña o adolescente. Y mi artículo 2 me dice, quien maltrate a una persona menor de edad, tararararara, y la sanción. Entonces, hay un artículo 203 que es una norma penal incompleta de aquellas que contemplan definiciones de términos. Me dice, para los fines del artículo anterior constituye maltrato a una persona menor de edad. Y me dice el numeral 3. Emplearlo o permitir que se le emplee en trabajos prohibidos o que ponga en peligro su vida o salud. Ese es un trabajo que pone en peligro su vida. ¿Cómo usted va a mandar a un menor de edad para que vaya a trabajar al exterior con personas que usted no conoce? Le está poniendo en peligro su vida. Fíjese, jóvenes, y ese, ¿te quedó claro, Olga? Sí, profesora. Mire, eso que está diciendo Olga son situaciones jurídicas que se pueden derivar de este motivo de lo que dijo Olga. Situaciones jurídicas que se pueden derivar de un problema. Si aquí esos niños están en un matrimonio que está en pleito, que está en divorcio, aparte de la falsificación, en caso de que lo hubiese, esta es una forma de maltrato porque no se le está dando la atención al niño. Hay incluso un trato negligente. Y aquí nos tendríamos que ir al Código de la Familia, que detalla qué es un trato negligente con ese menor de edad. Nosotros, los que somos padres, el padre de familia, su función de cuidar a los hijos no termina nunca, incluso después de la muerte, porque usted sigue cuidando a su hijo. En su última morada, si tiene que pagarla, si hay que limpiarla. La función del papá nunca acaba. Usted tiene que velar por la seguridad de su hijo, porque lo que le ocurra a ese menor puede ser, dependiendo de cuál sea el hecho, puede ser responsabilidad directa o indirecta suya. Y usted puede pasar de víctima también o de representante de la víctima a victimario. En un decir Jesús, en lo que se persina un ñato, y le pueden quitar a su hijo y ponerle un hogar sustituto. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, jóvenes, quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bien, mire, ustedes cuando escuchen este Zoom, que yo lo cuelgo, acuérdense, en internet, lo subo. Solo hay 2 programas que no he subido, que se dieron en abril, porque no entiendo qué pasó, no hubo, cuando ya había finalizado la reunión. Esto pasa a un procesador del video, algo que se llama MP4. Durante ese proceso no se puede ni apagar la computadora, nada. Y si hay un bajón de luz, eso se suspende y ya lo grabado se deshace esa función. Y eso ocurrió en esas 2 ocasiones, hubo un bajón de luz, porque ahora hay problemas de internet y de luz
en toda la ciudad, en toda la provincia de Panamá, y yo diría que en toda la República, porque todo el mundo está en esta vía. Y son los únicos 2 programas, pero eso fue de abril. Todos los programas yo los subo en YouTube, estas reuniones virtuales. Y aunque al principio yo lo señalé, lo voy a decir ahora. En esta semana nosotros no vamos a tener ya sesiones. Si usted se fija en el calendario de sesiones ordinarias, voy a regresarme allí. Usted en reuniones Zoom accesa y hay 2 reuniones en la plataforma Zoom. Esta es la que nos rige todo el semestre. Esto no varía. Yo no entiendo por qué razón a partir de la segunda hora de ayer la contraseña les marca como equivocada, incorrecta, porque yo tengo este Zoom contratado y siempre me arroja esa contraseña. Y ya preferí ni tocar eso. Entonces lo que hago es que inmediatamente les habilito otra contraseña. No sé qué pasó. Bien, pero las fechas de este calendario siguen igual. ¿Qué es lo que varía? Siempre en las que usted ve aquí reuniones extraordinarias. Estas reuniones, estas sesiones extraordinarias, no quiere decir que son en la noche o en la madrugada, no. Son en su hora de clase. Quiere decir que son días que vamos a tener clase todos los días que diga nuestro horario semanalmente. Lo que sucede es que este sistema no presencial, lo que en realidad dice es que el estudiante no debe tener clases virtuales todos los días o todos los días que tenga clase en la semana. Debe ser solo una vez. Pero nosotros vamos intercalando. Las sesiones, nosotros volvemos a tener clase el día 2 de junio, que es martes. Tal como dice nuestro primer calendario, el fijo, el de sesiones ordinarias. En la semana del 15 de junio, y yo les voy la próxima semana a enviar las sesiones extraordinarias del mes de junio, nosotros empezaremos con nuestras sesiones extraordinarias porque la vamos a utilizar para llevar a cabo círculos de lectura. ¿Qué texto vamos a utilizar para el círculo de lectura? Vamos a utilizar novelas cortas, una de mi autoría y otra de Gabriel García Márquez. La primera que vamos a utilizar, que es de mi autoría, se llama Abogado, Juez y Diablo. Hay algunos que ya la han leído. Es una novela cortita, miren el tamaño de las páginas, 63 páginas, pero es cortita. Y usted va a identificar aquí las figuras delictivas presentes en el problema. Yo les voy a dar a ustedes unas guías de círculo de lectura y en una primera guía, usted va a esperar a que yo se las envíe. Usted va a estudiar el autor de la obra, en este caso que soy yo, va a identificar el tema central, tema secundario, los personajes, para luego en una segunda guía poder identificar los elementos constitutivos del delito. Espere a que yo le envíe las guías. Usted puede ir leyendo la novela, aunque yo preferiría que esperara la guía, pero la puede ir leyendo. Voy a hacer unos círculos de lectura de 5 personas aproximadamente. Voy a denominar a un coordinador de ese círculo de lectura. Ustedes me presentarán un informe. Haremos plenarias aquí. Yo habilitaré compartir pantalla. Ustedes deberán reunirse en forma virtual. Miren, están muchas plataformas que los 40 primeros minutos son gratis. Zoom, los 40 minutos son gratis.
Yo lo probé el primer día de clase, lo que pasa es que a mí no me sirvió y yo ya para el segundo día tuve que contratar el Zoom. Pero para estas cosas de reunirse ustedes a comentar la lectura, la novela, 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos que es gratis, a usted le sirve. Otro autor que es seleccionado es Gabriel García Márquez, porque él tiene varias obras pequeñas, varias novelas pequeñas con el estilo del cuento, aunque él mismo explica que no dejan de ser novelas, que incluso ustedes han leído en escuela secundaria, que es Crónica de una muerte anunciada y la triste e increíble historia de la Cándida Herendia y su abuela desalmada. Hay libros o cuentos cortos o novelas cortas. Cuento y novela es dos cosas distintas. De Julio Cortázar. Sin embargo, las que más llevan el corte para el derecho penal son las de Gabriel García Márquez. Y bueno, yo escribo con corte penal por mi formación. Hay otras dos que subiré, pero eso será más adelante después que haga la presentación virtual. Entonces, esas sesiones extraordinarias del mes de junio van abocadas a llevar a cabo el círculo de lectura. ¿Por qué, profesora? ¿Eso es pérdida de tiempo? No, porque el abogado necesita aprender a analizar. Pero los análisis se hacen con el mismo formato que a usted le debieron enseñar en el análisis de una novela. Pero no se le tomó la debida importancia. Por eso es que a usted se le dificulta tanto analizar los problemas y analizar la norma penal. Yo les dije a ustedes que el análisis de una norma penal está relacionado con los modelos de análisis de las oraciones, los análisis gramaticales, tanto el sintáctico como el morfológico. Por eso es que le recomendaba y le recomiendo el libro de Joaquín Añorga, Composición de Joaquín Añorga, por la conjugación de los verbos. Les habla del presente activo que se usa en penal y les ayuda a identificar las conductas ilícitas. Entonces, el abogado tiene que sentir amor por la lectura. Miren, la profesión que usted ha escogido corresponde a un perfil de una persona culta. El abogado tiene que saber de las diferentes obras. El abogado tiene que saber de pintura. El abogado debe saber de arte. Bueno, la pintura es una forma de arte, de teatro, por ejemplo. Todo abogado, independientemente de cuál sea su especialidad, pero sobre todo los que vayan a ser penalistas. Y aunque usted no vaya a ser penalista, porque no hay cantidad de clientes suficientes para que usted nada más se dedique al área de su especialidad. Entonces el abogado debe ser una persona culta, una persona que no le dé pena que lo vea en una obra de teatro, que lo estén viendo en una obra, por ejemplo, de ballet, El Cascanueces, o que se ría si le hablan de estas cosas, que tenga tema de conversación y eso le ayuda a mejorar su dicción, su forma de proyectarse. Bien, jóvenes, esto yo les quería señalar. En el transcurso de la semana, mire, creo que se lo dije al principio, antes del viernes, yo les voy a estar enviando sus calificaciones. Ayer yo debí terminar, pero el internet, el aguacero fue fatal y eso, yo vivo en El Dorado, donde más o menos, y que el internet es medio bueno, todo lo que es área de Dorado, Betania, Alameda, pero como ahora todo el mundo está usando internet, ¿qué va? Y voy a tratar a ver si tengo suerte y entre hoy y mañana la puedo subir toda. Todo estudiante tiene derecho a debatir su calificación. Acuérdense que yo soy
súper organizada. Yo asignaré un día para que por el grupo de WhatsApp usted me haga cualquier reclamo de calificación. No me envíe los artículos de opinión, se los dije antes de la fecha, porque eso se me forma un solo quilombo y yo, después que le posteo, además que les envío por correo su calificación, donde le digo qué salió, cuál fue la distribución de los criterios de la evaluación. Yo voy a pasar una lista, le voy a postear en la lista de estudiantes, le voy a poner su calificación y se la voy a postear a su grupo de WhatsApp. Después que yo hago eso, antes del viernes ya borro todo lo que usted me envió, así que guarde sus evidencias, por favor. Bien, jóvenes, los quiero mucho, los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos igualmente, profesora. Martes. Igualmente, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, los quiero. Nos vemos. Hasta luego, profe. Saludos. Saludos.